Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y hoy vamos a empezar haciendo una reflexión para que os hagáis una idea. ¿Qué creéis que pasaría si de repente alguien dice que van a salir a la venta 396.226 bitcoins? ¿Qué creéis que pasaría con el mercado? Evidentemente la gente se lo tomaría muy mal, porque si se ponen nerviosos porque vendan 50.000 el gobierno de Alemania o vendan 100.000 los de MTGOX, pues si venden 396.226 Bitcoin, pues el mercado pues, se pondría más nervioso, supongo yo, ¿no? ¿Qué pasaría si esos 396.226 Bitcoin fueran nuevos? Es decir, por encima de los 21 millones que ya hay. ¿Qué creéis que pasaría? Pues que el mercado no se lo tomaría muy bien, ¿verdad? Pues esto es lo que ha pasado con el oro. Han descubierto una mina de oro que tiene reservas para 1.000 toneladas de oro, ¿vale? Valorados en 80.000 millones. Las toneladas que existen de oro en el mundo son 53.000. Es decir, esos 1.000 sobre los 53.000 que existen son los equivalentes a 396.226 nuevos Bitcoin que habría. Es como si alguien hubiese descubierto esta mina de oro equivalente a 396.226 Bitcoin, porque es la proporción de 1.000 sobre 53.000 que existe. Es decir, el 0,01886 es lo que se ha descubierto de oro nuevo y se equivale a, si descubres sobre 21 millones de Bitcoin, 396.226 Bitcoins. Esto es lo que pasa con el oro. Esto no pasa con Bitcoin. Nadie va a descubrir 396.000 Bitcoins nuevos. Pero del oro sí. De hecho, este es un descubrimiento, pero ha habido más minas a lo largo del año que se han descubierto con menos toneladas, pero igual con 300 toneladas, 200 toneladas. Constantemente están saliendo nuevas minas que suman cantidades grandes a lo existente. Es decir, cada poco tiempo hay un descubrimiento de una mina que equivaldría a descubrir 50.000 bitcoins, que equivaldría a descubrir 30.000 bitcoins nuevos, y así constantemente. Y esto solo lo que hay en la Tierra. Imaginaos dentro de 15 años si se puede traer oro de los asteroides. Pues cada vez que traigas un cargamento, igual son otros cuatro, como equivalente a otros 400.000 bitcoins o algo así. Esto lo digo para que os deis cuenta de la diferencia brutal entre el oro y Bitcoin. El oro hay y seguirá habiendo y seguirá encontrándose cada vez más. Y de hecho, cuando seamos capaces de tener una base permanente en la Luna, se podrá traer todo el oro que nos dé la gana cuando queramos. Y Bitcoin, que no vas a poder encontrar ni en la Tierra, ni en la Luna, ni en un asteroide, ni si te vas del sistema solar. Hay 21 millones y ya está. ¿Vale? Así que cuando descubren una mina de este estilo, lo raro es que no caiga más el mercado de oro. Y también quiero llevar esto a la perspectiva de que porque haya una venta de 50.000 bitcoins, pues no debería ser preocupante porque esos 50.000 bitcoins no son nuevos. Estos son nuevos. Esto es oro nuevo que sale. 50.000 bitcoins no son nuevos. 50.000 bitcoins existen, los tiene alguien y a veces los cambia de manos. O sea que es para relativizar que cuando venden 50.000 bitcoins y la gente se lleva las manos a la cabeza, no son nuevos, están en el mercado, alguien los vende, alguien los compra. ¿Vale? Entonces, no es tan catastrófico estas noticias que a veces nos quieren colar de, oh, va a vender MTGOX, se va a desplomar. ¿Dónde están las ventas de MTGOX? Que iban a desplomar el precio hasta 30.000 o hasta 10.000, que en algunos momentos decían. ¿Dónde están esas ventas? Si son relativamente pequeñas. Si cada vez que se encuentra una mina de oro es más ventas que lo de MTGOX. Y no os quiero decir nada comparando los precios. Imaginaos 80.000 millones de dólares que vale estas 1.000 toneladas de oro. Es una barbaridad de dinero, ¿vale? Es mucho más incluso que en cantidad de Bitcoin esta proporción, porque el oro vale más. O sea, estamos hablando de una proporción de
1000 entre 53.000 por algo que vale 6 veces más o 7 veces más que Bitcoin. O sea, en dólares es todavía 7 veces más burrada lo que está encontrándose de oro aquí, ¿no? Vale, eso lo quería poner en perspectiva para que la gente se dé cuenta de lo que es, lo que pasa cada vez que se descubre una mina nueva, ¿no? Bien, ¿qué vamos a comentar? Bueno, estas 1000 toneladas, por cierto, son la primera estimación hasta 2 kilómetros de profundidad, pero dicen que hasta 3 kilómetros podría seguir habiendo mineral. O sea, esta es la primera estimación. Podrían ser, en vez de 1000 toneladas, podrían ser 1500. Con lo cual tendríamos, en vez de 396.000 bitcoins, tendríamos 500.000 bitcoins. Equivalente a 500.000 bitcoins nuevos encontrados. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Esta noticia vamos a comentar. Otra empresa compra Bitcoin, aunque es una empresa muy pequeñita y solo ha comprado $1.000.000. Eso lo puede comprar incluso hasta un particular. Pero bueno, es lo que está pasando, que empresas van metiendo Bitcoin en su tesorería, algunas más grandes, algunas más pequeñas, unas meten 1.000.000, otras meten 100, otras meten 5, cada una lo que su tamaño le permita o lo que su porcentaje de tesorería decidan invertir, pero al final es algo que está pasando, que no es significativo para el mercado. 1.000.000 no es nada, ya digo, 1.000.000, pues algunas personas millonarias pueden comprar 1.000.000 en Bitcoin individualmente, no tiene por qué ser una empresa, pero bueno, todo va sumando y el hecho de que vayan decidiendo meter Bitcoin en su tesorería, incluso empresas pequeñas, pues es muy significativo, ¿no? Evidentemente los movimientos de mercado se producirán cuando empresas grandes entren y con cantidades grandes, es decir, cuando decida alguna de las empresas como Google, como Amazon, como Apple, algunas de esas empresas decidan entrar. Ahí sí que habrá una gran entrada de dinero, pero todo va sumando. Empresas pequeñitas también van sumando y además normalmente van a ser holders, no van a estar especulando en el corto plazo con el movimiento de Bitcoin, ¿no? Así que bueno, más o menos eso es lo que os quería comentar. Y ahora vamos un poquito con el análisis. Creo que no tenía ninguna noticia más por comentar. Bueno, sí, aquí había visto una noticia de estimación de precio. Creo que exageran un poco. Pone aquí que Bitcoin superará el millón para 2027 en el escenario optimista y para 2028 en el escenario conservador. Eso es lo que nos dice un estudio, pero creo que exageran un poco, no creo que sea tan rápido, porque todavía estamos lejos de que la gente se dé cuenta que es mejor que el oro. Y para que supere el millón de dólares Bitcoin, tiene que superar la capitalización del oro. Y para que eso ocurra, la gente tiene que darse cuenta que es mejor que el oro. Y creo que no estamos a 3 años ni a 4 años de que la gente se dé cuenta de que es mejor que el oro, en general. Entonces, hasta que eso no pase, Bitcoin no puede llegar a 1.000.000. Solo puede llegar a 1.000.000 cuando la gente sepa con certeza que es mejor que el oro, que es un activo mejor que el oro, porque si no, no puede capitalizar por encima. Si algo es percibido como peor que el oro, no puede capitalizar por encima del oro y con $1.000.000 capitalizaría por encima del valor del oro. Así que hasta que eso no pase, no podemos llegar a $1.000.000. Para que eso pase, yo estoy convencido que tenemos que entender o tenemos que asumir que va a haber minería espacial. Hasta que eso no sea una realidad, hasta que la gente no lo vea como posible, porque hay mucha gente que no lo ve como posible actualmente, no creo que Bitcoin pase la capitalización del oro. En el momento que eso se vea factible, no hace falta ir a un asteroide y coger el oro, sino que saber que se va a hacer. Es decir, imaginaros que llegamos al año 2032 y de repente ya se ha creado una empresa para hacer minería espacial, ya hay planes para llegar al asteroide en 5 años, ya hay planes de cómo traer el mineral de vuelta a la Tierra. En cuanto eso se sepa, da igual que falten 5 años, 6, 7, hasta que se haga realidad. En ese momento la gente se dará cuenta de que el oro no es escaso y que lo único que es finito es Bitcoin. En ese momento se abrirán las posibilidades para que Bitcoin supere el $1.000.000. Hasta ese momento no, y para ese momento todavía faltan años. Creo, ¿eh? Es mi forma de ver esto, ¿vale? Vamos ya con el precio. Bueno,
¿Recordáis ayer que decíamos que tenía que intentar cerrar por encima de 96.600 para mantenerse por encima de la línea anaranjada y tal? Pues justo lo consiguió. Parece a veces hasta brujería, o no sé cómo decirlo. Parece, no sé, como cosas casi imposibles, ¿no? Porque cuando lo veíamos ayer por debajo de esa línea claramente no parecía muy factible que al cierre lo fuesen a conseguir aguantar sobre soporte, pero milagrosamente, o como lo queramos llamar, al cierre va y recupera esa zona y se mantiene por encima de la línea anaranjada que es el soporte. Es verdad que durante el día tuvo una mecha que nos bajó hacia niveles inferiores, rompió un montón de stops, de gente que estaba apalancada en largo, se cayó hacia el soporte que teníamos en la zona de los 92.000 aproximadamente. Aquí estas dos velas son las que nos marcan este soporte. Y desde ahí rebotó para situarse al cierre por encima del otro soporte que es la línea anaranjada. Y hoy se está manteniendo también por encima de esa línea de momento. Y a menos que cerrase por debajo de esa línea no tendríamos caídas mayores. En el momento que tengamos una vela que cierre claramente por debajo de los 96.000, entonces sí que tendríamos movimiento a la baja de nuevo hacia la zona de los 92.000, pero incluso con posibilidades de perder 92.000. Si pierde 92.000, la caída puede ser muy brusca hasta la zona de los 87.000. Hay que vigilar que no ocurra eso, evidentemente, o que ocurra, depende de lo que estemos buscando, ¿no? El que esté buscando acumular tiene que buscar eso, que ocurra esa caída y acumular en esas zonas también. Igual que ayer, ya ayer dijimos que era una buena zona para acumular, con un 15% de caída desde máximos. Lo comentaba en el vídeo de Mercados al Día. Tú no sabes cuándo va a haber una corrección, pero una vez que ha habido la corrección la puedes medir. Es decir, yo no sé si cuando estábamos en 80.000 iba a caer un 15%, yo no sé si cuando estábamos en 88.000 iba a caer un 15%, yo no sé si cuando estábamos en 94.000 iba a caer un 15%, pero lo que sí sé ayer, cuando estábamos aquí en la parte baja, es que había caído un 15% desde esta zona. Es decir, no podemos decir voy a vender aquí porque va a caer un 15%, porque no sabemos en qué punto va a empezar esa caída, pero sí que podemos decir voy a acumular aquí porque ha caído un 15%, porque ya lo hemos visto. Lo otro no lo hemos visto, porque estamos ahí y no sabemos si en ese punto es donde va a empezar la caída, igual que no lo hemos sabido en ninguno de estos puntos, pero ayer sí que sabíamos cuando estábamos en 92.000 que estaba cayendo un 15% desde los 108.000. Por lo tanto, estamos viendo que ha caído una cantidad importante, que es una corrección importante, punto de acumulación. ¿Que cae más? Podría caer más. Tampoco sabíamos que ahí iba a ser el mínimo, ni mucho menos. No lo sabemos, pero ya dijimos ayer, da igual. No importa que no sea el mínimo, es una buena zona de entrada para acumular. Si cae más, acumulas más. Es decir, si no hubiese sido ese el mínimo, que no lo sabíamos, y pierde el soporte de los 92.000 y se va a 88.000, 87.000, hubiéramos acumulado más en esa zona. Sabes que has acumulado un 15% por debajo del máximo anterior y si baja más, sabes que has acumulado un 20 y pico por ciento por debajo del máximo. Con lo cual, en cuanto el mercado vuelva a estar alcista y vuelva a irse hacia la zona de máximos, pues ya tienes un precio de compra muy bueno en estos niveles, ¿no? Así que ayer fue una oportunidad. ¿Vendrán más oportunidades? No lo sabemos. En cuanto vengan, las aprovecharemos. Es decir, si volvemos a detectar otro punto en el que hay una caída del 10, 12, 15%, pues será otra buena oportunidad para acumular. Y eso nos hará que vayamos haciendo un precio medio mejor. ¿Vale? Vamos al gráfico semanal. La vela semanal, de momento, como veis, no es buena. Se mete por debajo de la línea verde, que le ha costado mucho además superar. Esta semana ya veis cerró por encima, pero no ha sido capaz de sostenerla. La semana anterior, quiero decir. Y bueno, aunque hemos tenido un rebote muy importante ayer, aún así, de momento se mantiene por debajo. Nos queda la jornada de mañana para cerrar el fin de semana, pero no parece ser que la vela semanal vaya a situarse por encima de la línea verde. Más bien parece que va a cerrar por debajo, así que las últimas semanas del año no creo que sean muy bollantes. Quizás empecemos el año bien, pero la última semana pues seguramente no será demasiado positiva.
Tampoco creo que vayamos a caer mucho más, pero estamos en una zona en la que tiene que consolidar un poquito lo que ha subido. Se han descontado noticias muy positivas, pero hasta que no sean realidad, pues el mercado tiene que digerir un poquito toda esta subida que hemos tenido en los últimos meses, ¿no? El año termina muy bien, con una subida mayor de la que yo tenía pensado para este año. No mucho mayor, pero mayor. Y ya es bastante buena subida, teniendo en cuenta que veníamos también de un año anterior en el que la subida también había sido espectacular. Así que no nos podemos quejar del año. Daros cuenta que no todos los años Bitcoin puede subir un 150%. No todos los años puede subir esas cantidades. De media, Bitcoin en su historia tiene subidas del 50 y pico por ciento o 60%. Es decir, estos 2 últimos años estamos subiendo más que la media y no es normal subir más que la media. Evidentemente tendremos que ir a la media y para que vayamos a la media quiere decir que habrá años en los que tiene que subir mucho menos. Así que tenemos que estar preparados para cuando vengan esos años. Yo lo que espero es que sí que esquivemos en mercados fuertemente bajistas como los que tuvimos en otras ocasiones, porque el mercado está más maduro, porque las condiciones de la situación macroeconómica no son tampoco las que eran en otros ciclos y porque espero que no pasen cosas raras como pasaron en el ciclo anterior, de que quiebre el segundo mayor exchange, de que quiebren empresas porque estaban gestionando mal, etcétera, ¿no? Así que en un escenario en el que no ocurra nada de eso, espero que las correcciones vayan siendo ordenadas y que lo que más tengamos sean movimientos de consolidación laterales como el que hemos tenido este año desde marzo hasta hace bien poco, ¿no? Así que eso es lo que más o menos espero en los próximos años. No espero grandes caídas, pero en algún momento daros cuenta que tendremos que tener algún año en el que casi no suba nada, que suba un 10, un 20%, porque tenemos que volver un poco a la media de subida. Yo no sé cuándo va a ser ese año, no sé si será dentro de 2 años o dentro de 3, pero en algún momento el mercado va a quedarse lateral durante mucho tiempo, durante meses, incluso un año, ¿no? Ya digo, no podemos tener subidas del 150% todos los años porque, de hecho, históricamente la media da una subida de poco más del 55%, creo, o una cosa así, o 60%. Entonces, tras 2 años de subir el 150%, el año que viene todavía parece ser que, por lo menos al principio de año, si se van produciendo estas noticias de adopción masiva, pues todavía puede ser un año muy fuerte, pero llegará un momento en que la demanda afloje y afloje a niveles superiores a los que estamos ahora y que nos estanquemos durante muchos meses, incluso durante más de un año, ¿no? Y para eso tenemos que estar también preparados, ¿no? Yo creo que la última gran subida de Bitcoin fuerte llegará cuando ocurra eso que os he dicho antes, que la gente se dé cuenta que es mejor que Bitcoin, que es mejor Bitcoin claramente que el oro, ¿no? Una vez que la gente se dé cuenta de eso, esa será la última gran subida de Bitcoin y luego se convertirá en un activo un poquito más estable seguramente. Cuando llegue a alcanzar una capitalización por encima de la del oro, también se estabilizará mucho el precio de Bitcoin durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que queda todavía mucho para eso. Vamos a poco ir viendo lo que ocurre el año que viene. También hay que vigilar mucho la euforia. Daros cuenta que el último rally que hemos tenido de las altcoin ha habido una euforia extrema porque no habíamos tenido un rally tan fuerte de las altcoin en mucho tiempo. Es verdad que luego pues, se ha diluido, como hemos visto estos días, la dominancia ha recuperado los 59, aunque ahora está a 58,37, pero esos momentos de euforia ya veis que suelen traer correcciones importantes. De hecho, esta corrección que hemos tenido estos últimos 4 días viene tras la mayor euforia que ha habido en movimiento de las altcoin en 4 años. Yo creo que no había habido un rally tan largo, ¿no? en las altcoins durante los últimos 4 años y eso ha traído también correcciones. Tenemos que vigilar eso. El año que viene seguramente habrá muchos momentos de euforia si seguimos así y por lo tanto tenemos que estar muy vigilantes porque en algún momento el mercado también corregirá como ha corregido estos últimos 4 días y podemos ver correcciones importantes también durante el año. No, daros cuenta que este año, si no hemos tenido correcciones muy fuertes, ha sido porque ha habido un movimiento lateral que ha durado pues 8 meses o no sé cuánto ha durado, desde marzo
ha durado un montón de meses. Si no llega a ser por ese movimiento lateral, en algún momento hubiera habido una corrección muy fuerte. Así que hay dos alternativas. No sé si a cada uno cuál le gusta más, pero hay dos alternativas. Cuando sube mucho el mercado, o una corrección muy fuerte o un movimiento lateral muy largo. Por lo tanto, cualquiera de las dos tenemos que estar preparados para ellas, ¿vale? En mercado, en gráfico horario, gráfico diario ya lo hemos visto, en gráfico horario, como veis, ha hecho una figura de hombro, cabeza, hombro invertido, como podéis ver, ha superado la línea bajista que teníamos marcada ahí en naranja, pero seguramente se apoyará en ella durante las próximas sesiones. No creo que vaya a salir disparado al alza, seguramente volverá a caer, a apoyarse en esta línea, pero cualquier toque en esta línea, en teoría, debería producir rebotes al alza, y si en algún momento, por lo que sea, el mercado afloja y se mete por debajo de esta línea naranja, el momento óptimo para volver a subir sería en cuanto cruce de nuevo la línea naranja al alza, ¿vale? O sea, os dibujo los dos escenarios para que se entienda bien. En principio, el precio puede ir bajándose a apoyar en esta línea, que evidentemente no os puedo decir un precio concreto porque la línea va descendiendo, entonces depende cuántas horas tarde en bajar a apoyarse, pues ese será el precio, y puede luego rebotar de nuevo. O, escenario alternativo, el mercado afloja otra vez, corrige de nuevo, se mete por debajo de esta línea, vuelve a tener una caída importante, y en el momento que vuelve a recuperar y vuelve a superar esta línea, es decir, aquí, en este punto, volvería otra vez a arrancar, ¿vale? Son los dos escenarios más factibles. Y en cuanto a resistencias, pues la primera la tenemos donde se ha frenado ahora, que es estas dos velas de aquí, en la zona de los 99.755, y la siguiente importante tiene en 102.510 aproximadamente. Y luego ya serían estas dos líneas de... Un segundito que borre esto. Serían esas dos líneas verdes que tenemos arriba, que os voy a decir más o menos el precio por donde pasan dentro de unos días, que es más o menos donde podría alcanzarse. Se cruzan estas dos líneas aproximadamente el día 24 de diciembre y más o menos pasan por los 107.983. Eso sería una resistencia también al alza en ese punto, ¿no? Veremos a ver, igual no rebota hasta ese nivel, pero si rebotase, ese sería un punto seguramente de resistencia y de frenado del movimiento, ¿no? No sé si va a rebotar tanto en el corto plazo, en principio no parece que va a estar un poquito más en esta zona entre los 96.000 y los 102.000, yo creo que se estabilizará en esos niveles durante un tiempo, pero si vemos que arranca y rompe la resistencia de los 102.500, pues sí que podría llegar a esta zona de 107.000, 108.000 de nuevo, ¿vale? Bien, dicho esto, ya nos vamos ahora sí con la dominancia, que como digo ha recuperado mucho, pero fijaros, en el día de ayer se dio la vuelta después de alcanzar un nivel de 59,92, es decir, casi otra vez el 60%, pues las altcoins recuperaron, le metieron un castigo fuerte a la mañana, y luego cuando se recuperó el mercado pues recuperaron también fuerte, y por eso la dominancia volvió a caer de los 60 prácticamente que llegó a estar a los 58,39 que estamos ahora. Pero daros cuenta que al final el mercado te está diciendo que cuando hay incertidumbre las altcoins se venden como si no hubiera un mañana. Luego es verdad que cuando el mercado recupera, como son lo más especulativo, la gente va a intentar aprovechar esos movimientos especulativos y suben más también, más rápido, pero claro, para eso hay que saber el punto exacto en el que va a ocurrir eso, y la mayoría de la gente va a contrapié, ¿no? Pero bueno, en general, como veis, recuperación clara de la dominancia de Bitcoin. Vamos a tener mucho movimiento en las altcoins en los siguientes 4 meses, ya lo hemos comentado bastantes veces. Pero bueno, eso está para los que estén ahí cazando oportunidades y haciendo operación en el corto plazo, porque los que se pensaban que cuando estábamos aquí con la dominancia en 55, que esto era un alt season y que no había hecho más que empezar, en ese momento estaban comprando las altcoins en máximos y se han comido una caída muy grande. Los que pensaban que iban a seguir subiendo un montón, ¿vale? Los que venían comprando desde abajo y vendieron en ese punto, pues perfecto, pero esos son especuladores de corto plazo. Y no era lo que se estaba vendiendo. Lo que se estaba vendiendo es que había que seguir comprando altcoins porque iban a subir to the moon, ¿vale? Eso es lo que se estaba vendiendo cuando la dominancia estaba en 55, con lo cual muchas de esas personas
que siguieron ahí comprando altcoins cuando habían subido tanto, pensando que iban a hacer un por 10 o lo que sea, pues han perdido mucho estos últimos días, ¿vale? Que recuperarán posiblemente si hay un movimiento otra vez, un rally, pero que no es oro todo lo que reluce, vamos, que nos quieren vender la moto de algo que no es, ¿no? Bien, vamos a hacer el repasito de las altcoins. Como veis, OneInch cayó hasta los niveles que dijimos de 369 y rebotó. De hecho, cayó un poquito por debajo. Hablábamos de esta zona de soporte, si recordáis, en la mayoría de los vídeos que analizábamos. También hablábamos de esta línea. Al final, la mecha cayó hasta el soporte horizontal y los cuerpos de la vela respetaron la línea de tendencia. O sea que se cumplieron más o menos las dos cosas. Una con la mecha de la vela y las otras con los cuerpos de la vela. AAVE rebotó también fuerte, pero también cayó a la zona de los 2.960 que decíamos. Si recordáis, hablábamos de este nivel para la corrección. Cardano rebota también después de una caída muy brusca que le llevó a perder los 838, que era un nivel que hablábamos también las semanas anteriores. Cuando estaba aquí arriba decíamos que podía caer hacia esa zona, ¿no? Algorand también rebota, pero también cayó hacia los 340 que hablábamos. De hecho, la mecha fue muy inferior incluso y cayó hasta los 309, pero recordad que hablábamos de esta zona, de cubrir esta vela grande que teníamos aquí. Atom también rebota, en este caso se ha ido por debajo de los soportes, hablábamos de la zona de los 715 aproximadamente y en este caso se fue mucho más atrás. Esto nos habla de mayor debilidad que otras monedas. Al final, si se pierden los soportes que corresponden con los soportes de otras monedas, quiere decir que está más flojo. Se debería haber frenado más o menos en la zona de los 700 y cayó pues hasta niveles de 632. Esto nos da la medida de cómo está esa moneda en relación a otras también, ¿no? En el caso de AVAX, también está rebotando en el día de hoy. A ver si me carga el gráfico porque se me ha quedado aquí como enganchado. Pero también ayer veíamos cómo había caído prácticamente, aquí lo vemos, prácticamente había perdido todo. También en este caso cayó más de lo que correspondía con respecto a otras altcoins. Soporte más o menos teníamos en la zona de los 4020. Es verdad que los cuerpos de la vela más o menos están por ahí, pero las mechas, fijaros hasta dónde se fueron, ¿no? Mucho más abajo, ¿no? La moneda de Bitget sigue muy bien, subiendo. Ya dijimos que todavía tiene potencial. Ya sabéis, tenéis ahí un link si queréis abrir cuenta en el exchange con un 15% de descuento. Es uno de los exchange que tenemos ahí para utilizar. Y como digo, parece que todavía tiene potencial. En cuanto a capitalización, ya vimos que todavía estaba baja en comparación con otras monedas a las que podría alcanzar, como por ejemplo SIBA, porque, a ver, SIBA no hace nada y tiene una capitalización mayor y esta moneda es un exchange que está haciendo operaciones constantemente en volumen de negocio importante y se generan muchas comisiones. Entonces lo que es el token pues todavía podía valer perfectamente la capitalización que vale SIBA, ¿no? Entonces, bueno, todavía creemos que tiene algo de potencial. Quizás no llegue hasta tanta capitalización, pero vamos, que no sería tampoco descabellado, no sería una cosa loca de decir, ha subido hasta un precio que es insostenible. No, pues podría ser sostenible perfectamente. BNB se ha comportado muy bien en la caída porque no ha caído nada, pero tampoco había subido, con lo cual pues ni sube ni baja, se ha mantenido ahí más o menos estable. Bueno, CHR rebotó también fuerte en el día de ayer, cayó por debajo del soporte de los 239 que hablábamos, pero solo con la mecha nuevamente. O sea, ya veis que muchos de los soportes han aguantado en velas de cierre. Se han perdido por las mechas en un momento crítico que hubo ayer, que la gente estaba vendiendo como locos, ¿no? Chiliz, también lo mismo, cayó por debajo del soporte de los 87, pero al cierre no, al cierre respetó el soporte de los 87 que veníamos comentando desde hace muchos días. Y así todas, es que al final es un comportamiento, como veis, no sé cómo decirlo, un comportamiento sincronizado, un comportamiento como si fuese un
un grupo de ballet que todos están coordinados y hacen prácticamente lo mismo, pues así son todas las altcoins. No hace falta tampoco ser, no sé, no hace falta tampoco un análisis muy detallado de cada una de ellas porque prácticamente todas hacen lo mismo, ¿no? Hay algunas que tienen un gráfico un poquito diferente, como es el caso de Ethereum, que como veis se fue por debajo de la línea, incluso casi hasta los mínimos con respecto a Bitcoin, muy cerca de los mínimos estuvo ayer, y de momento no ha superado esa línea roja, se mantiene por debajo, es resistencia ahora, es una línea que no debería ser demasiado difícil de superar, yo creo que debería irse apoyando en ella en las próximas semanas o meses, no por debajo, sino por encima de ella, pero que aún así le lleva hacia abajo, porque es una línea descendente, pero vamos, que le está costando muchísimo comparado con otras altcoins, la verdad. FED cayó hasta los mínimos, por debajo incluso de los mínimos, esto nos habla un poco de debilidad también con respecto a otras, por debajo de los mínimos, aunque ha rebotado. Algunas como FTM, que hace mucho que no las miramos, pues también tuvieron sus caídas y bueno, parece que está también recuperando después de caer al soporte de los 987, pero ya veis que casi todas tienen ahí un soporte clave que lo pierden con la mecha de la vela de ayer, pero con el cuerpo no, y luego rebotan. Hashgraph es de las que no ha caído mucho, se ha mantenido ahí arriba, quizás le venga la corrección ahora, posterior. Hay veces que algunas van un poquito más por su cuenta, pero ya veis que son muy pocas. IOTA prácticamente tocó esa línea verde, que es lo que decíamos estos días de que podía llegar a tocar, más o menos decíamos 269, pues el mínimo fue 273, se ha quedado ahí a nada del toque ese de la línea. Por cierto, rebote muy fuerte de MicroStrategy en el día de ayer hasta la línea de resistencia, justo hasta la línea. Vamos a ver si es capaz de situarse por encima o no. Si no es capaz de situarse por encima, todavía podemos tener correcciones en el mercado. Es lo que nos marcaría correcciones en Bitcoin, el hecho de que MicroStrategy se vaya para abajo. Ya sabéis que se anticipa un poco. Si no se va para abajo, si vuelve a recuperar esa línea sobre la que estaba, entonces seguramente tendremos recuperación de Bitcoin también. Nos lo marcará seguramente MicroStrategy. Run rebota un poco, pero ya veis que también marcó mínimo por debajo del mínimo anterior, tocó la línea de tendencia es lo que ha respetado los cuerpos de la vela y la mecha es lo que se ha ido más abajo. Muy similar la mayoría de monedas lo que han hecho, ¿no? Sol sigue de capa caída. Daros cuenta que es de las blockchain que más se utilizan. Sin embargo, está cayendo de precio. ¿Por qué? Bueno, lo hemos comentado muchas veces. El hecho de que se utilice mucho está bien, pero si no se genera en la cadena suficientes comisiones, pues el valor de los tokens no tiene por qué subir mucho. O sea, necesitan muchísimo más utilizarse para que eso dé valor a los tokens, ¿no? En general, no solo es el caso de Sol, es el caso de todas las altcoins, ¿no? Y si al final se tienen que repartir la poca actividad que hay entre un montón, pues no termina siendo bueno para ninguna, ¿no? Entonces, bueno, pues les está costando y sobre todo les cuesta mucho a las que tienen una capitalización más alta. Bueno, Teta, que alguna vez me la preguntan las personas, ya que estoy haciendo un repaso en general, lo mismo que el resto, en este caso un poco mejor que el resto porque es la mecha la que ha caído a la zona de soporte que tenía en 1898, estas velas de aquí. En otros casos ya habéis visto que lo que ha caído hasta ahí es el cuerpo de las cotizaciones y la mecha se ha caído por debajo. Esto nos quiere decir que, bueno, pues que en este caso esta parece que tiene un poquito mejor comportamiento que algunas otras. Esto es todo relativo, ¿eh? Mejor que quién, mejor pues que algunas otras altcoins, como hemos visto, ¿no? Pero, bueno, en general, ya veis, todas más o menos un comportamiento parecido. Y por último, XRP, que también cayó casi a los 2087, que era el soporte, y ha rebotado. En este caso se mantiene muy por encima de las zonas de cotización que había tenido los meses anteriores, porque todavía pues la siguen inflando bastante, hasta que no pase todas las noticias estas positivas que están intentando mantenerla ahí arriba, no empezará a desinflarse como ocurrió en otras veces, ¿no? Como ocurrió, pues, por ejemplo, aquí, o como ocurrió aquí, o hasta que no pase todo eso, porque ahora andan que si el juicio se va a desestimar, el juicio que tenía contra la SEC, que si la moneda
stablecoin que han sacado y no sé qué, hasta que eso no pase, todo eso, y la gente se dé cuenta que la moneda esa la utilizan muy poco, que el juicio, que no haya juicio, pues que tampoco es ningún añadido de valor al token, hasta que la gente no se dé cuenta de eso, no se irá desinflando. Ahora mismo lo que pesa es toda esa narrativa basada en cosas que no son ciertas, la mayoría de ellas. Eso es lo que está pesando, lo único, ¿no? Para mantener la cotización ahí arriba, y hasta que eso no se diluya un poco, pues no iremos otra vez hacia niveles más normales, ¿no? Y nada, pues ahí terminamos con Bitcoin de momento aguantando por encima de esa línea anaranjada. Hay que vigilar, sí, hay que seguir vigilando, es el soporte. Igual que aquí arriba era la resistencia y había que vigilar que si se iba para atrás iba a haber corrección y había que vigilar esta línea verde, que si la perdíamos nos íbamos a la línea anaranjada, pues aquí hay que vigilar esta línea anaranjada, que más o menos, como digo, es los 96.000. Si pierde esos 96.000 a cierre en una vela diaria, pues la corrección nos puede llevar otra vez hacia la zona de 92.000, y si pierde la zona de 92.000, aunque sea con una mecha, podríamos alcanzar la zona de los 88.000 o 87.000. Así que bueno, eso es lo que tenemos que vigilar, pero mientras estemos por encima de la línea anaranjada, no habrá problemas de mayores correcciones. Lo otro, pues, sería otra buena oportunidad para volver a acumular si cae por debajo de esos niveles. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!